Buenas noches. Gracias por la invitación. Vamos a clasificar las hemorragias obstétricas en nuestro libro. A pesar de todos los avances que hemos tenido en obstetricia y anestesiología, la hemorragia obstétrica sigue siendo todavía una de las principales causas tanto de morbilidad y mortalidad, tanto materna como fetal. Vamos a considerar esta hemorragia obstétrica desde el embarazo, el parto y el puerperio. Y no puede ser compensada fisiológicamente y puede producir, por lo tanto, al no ser compensada, un daño tisular. Entonces estamos hablando de que la hemorragia obstétrica es toda pérdida de sangre desde la implantación del producto hasta el posparto. Y es la causa de morbilidad y causa de muerte, causa un potencial de muerte. Muy bien. La hemorragia obstétrica es aquella que lleva a una pérdida entre 500 a 600 mililitros de sangre en el parto y una pérdida de 900 a 1000 mililitros en el parto gemelar o en la cesárea. Esta mortalidad disminuye exponencialmente a medida que aumenta el nivel de población de la gente. Y tenemos que en países pobres el 98% entre el 98 y 99% de la población, el 98 y 99% de las causas de muerte se encuentran en países subdesarrollados y en países desarrollados del 1 al 2%. Hay 585 por 10 a las 6 muertes maternas debidas a esta causa y el 40% de los embarazos cursan con este problema. El 15% de estas tienen complicaciones graves que llevan a la muerte. Entre 600 a 2000 muertes por 10.000 recién nacidos vivos en países como el África. A nivel nacional, hay un 24% según la Dirección General de Información en Salud. Y las cifras preliminares del IMSS Oportunidades nos reportan hasta el 43% de muertes maternas debidas a esta causa. La hemorragia obstétrica y sus complicaciones sigue siendo la segunda causa de mortalidad. Este número es considerable, dado que no solo causa muerte, sino las pacientes que sobreviven tienen unas serias secuelas orgánicas. Aquí tenemos la distribución, que el primer lugar está dado por la enfermedad hipertensiva del embarazo, seguida el segundo lugar con un 21% de las hemorragias obstétricas. Esta es para América Latina en general. Vamos a clasificarlo con las hemorragias del preparto, del intraparto y del posparto. Entre las hemorragias del preparto tenemos la placenta previa, el desprendimiento prematuro de placenta y la ruptura de membranas. En el intraparto tenemos nuevamente la placenta previa, el desprendimiento prematuro de placenta, la ruptura uterina y la basa previa. Y en las complicaciones del posparto vamos a tener la atonía uterina, las laceraciones cervicales y o perineales, a la retención de placenta, las placentas secretas y la inversión uterina. La placenta previa ocurre en uno de 200 partos. Su clasificación va a depender de la ocupación del orificio cervical interno. Y tenemos una placenta previa total, cuando la placenta cubre totalmente el orificio cervical interno. Una parcial, cuando el orificio cervical inferior cuenta con 3 centímetros de dilatación y la placenta lo cubre parcialmente. Tenemos una placenta marginal cuando el borde de la placenta llega al orificio cervical interno y una inserción baja cuando el borde de la placenta se encuentra a 8 centímetros del orificio cervical. El cuadro clínico de la placenta previa se presenta con un sangrado rojo rutilante. La paciente no tiene dolor. Es un cuadro de inicio súbito
Es un cuadro reincidente que se presenta entre las 28 y 34 semanas. Esta paciente amanece en la mañana y tiene literalmente, como se refiere a la paciente, tiene un charco en la sábana. Ahora, el tono uterino en esta paciente es normal, no tiene dolor, tiene signos fetales estables. Cuando hay una hemorragia leve, el estado fetal es bueno y el tratamiento se va a mantener en forma conservadora, tratando de mantener a la paciente en reposo y el uso de tocolíticos para disminuir la actividad uterina que ésta tenga. En cambio, cuando la hemorragia es severa, es incoercible y requiere de medidas drásticas urgentes. En este caso pudiera ser una cesárea con la interrupción inmediata de la gestación, independientemente de la edad gestacional. Ahora, el segundo cuadro, el desprendimiento prematuro de placenta, a diferencia del anterior, cursa con un cuadro aparatoso. Hay un sangrado uterino con presencia de dolor. Tiene una incidencia del 0,49% al 1,29%, con una mortalidad perinatal alta, entre el 20 y el 35%, debido justamente a la interrupción de la circulación materno-fetal y por causar una disminución en la oxigenación del producto. Esta separación puede ser parcial o total. Ahora, la mortalidad perinatal depende de esta severidad del desprendimiento gestacional, que puede llevar a una pérdida gestacional de hasta el 50%. Se clasifica según los grados. El grado 1 va a estar sin repercusión perinatal y el diagnóstico se va a hacer en el posparto. El 15% de algunas pacientes cursan con un coágulo retroplacentario que es asintomático. En el grado 2 tenemos una clínica clara de un desprendimiento de placenta, pero el feto todavía está vivo, aunque tiene una frecuencia cardíaca alterada. Y en el grado 3 tenemos la muerte de este producto. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el desprendimiento prematuro de placenta? Vamos a tener los trastornos hipertensivos del embarazo, la descompresión brusca del útero, una edad materna avanzada mayor a 35 años, el tabaquismo, el alcohol, el cordón umbilical demasiado corto, el traumatismo abdominal, las tumoraciones abdominales y la iatrogenia por el uso de oxitóxicos o prostaglandinas. La hemorragia genital es oscura, hay un dolor súbito y constante, hay una hipertonía y una policistolia uterina y hay datos de sufrimiento fetal agudo. La hipervolemia la hipovolemia o el choque hemorrágico y una coagulopatía secundaria y progresiva mientras el útero esté ocupado, porque hay un desprendimiento de productos fibrinolíticos hacia la circulación. La edad gestacional en la cual se presenta, si es menor a 35 semanas o 36 semanas, hay que vigilar el estado del feto. Si podemos aplicar inductores de madurez pulmonar y nos permite la cantidad de hemorragia. En cambio, si tenemos un producto mayor de 35 o 36 semanas, hay que considerar la interrupción del embarazo. Si la muerte fetal ocurre antes del parto, hay que considerar la vía de interrupción. Si no tenemos un sangrado muy importante y nos permite, podemos intentar un parto vaginal. Pero si tenemos un compromiso del estado general, esta paciente indudablemente va a ir para una interrupción abdominal. Las complicaciones tendremos un shock hemorrágico, una necrosis tubular aguda o una coagulación intravascular diseminada, llevándonos a una sufusión del miometrio ocasionando un útero de Cruvalier. La ruptura uterina es una frecuencia de 0,1 a 0,3% de los embarazos con una mortalidad del 5%. Se presenta en uno de cada 2.300 partos, tiene una alta mortalidad materno y fetal, 6% a nivel materno y un 35% a nivel fetal. La ruptura uterina es una pérdida de la continuidad de la pared muscular, ya sea del segmento o del cuerpo uterino. No se considera una ruptura aquellas perforaciones transregrado, aquellas donde se prolonga la incisión de la histerotomía. Podemos tener una ruptura uterina espontánea,
en aquella que no ha mediado ningún procedimiento médico. Una traumática por el uso de, por ejemplo, de instrumental, de oxitóxicos, o aquellas en la cual la paciente llega al hospital refiriendo que han acomodado al bebé para que tenga un parto normal. Sin embargo, nos han producido una ruptura uterina. Tenemos una ruptura uterina completa cuando compromete el peritoneo visceral y una ruptura incompleta cuando respeta este peritoneo visceral. Tenemos rupturas totales que involucran tanto el segmento como el cuerpo uterino, o una ruptura parcial cuando solo involucra o el segmento o el cuerpo uterino. Factores de riesgo para la ruptura uterina: la cicatriz uterina previa en una cesárea o una miomectomía, un trabajo de parto prolongado, las maniobras de Christeler, el parto pélvico, las multíparas, las presentaciones anormales, los legrados uterinos repetidos, la adenomiosis. La ruptura espontánea sin cicatriz se presenta con un cuadro brusco, con un dolor fuerte, lleva al shock por la hemorragia y un sufrimiento fetal. Sin embargo, cuando tenemos una cicatriz previa, tenemos que esta puede cursar asintomática. Muchas veces es un hallazgo en el posparto o en el transoperatorio, ¿no? Porque esta cicatriz ha sido sustituida por tejido fibroso y se va adelgazando a medida que se presenta la actividad uterina. Vamos a tener en el cuadro de esta ruptura uterina la presentación de una hemorragia transvaginal. Previo a esta se va a presentar dolor con una contracción intensa que nos va a llevar a un anillo de Vandal. El producto va a tener taquicardia y hipotensión arterial la paciente, ambas inexplicables. La paciente puede tener hematuria cuando la ruptura compromete a la vejiga. El diagnóstico antes del parto nos va a obligar indudablemente a realizar una cesárea. Y la ruptura intraparto nos va a obligar a hacer una laparotomía urgente. Aquí tenemos un cuadro comparativo entre el desprendimiento prematuro de placenta, la placenta previa y la ruptura uterina. Lo que nos interesa, el sangrado de presentación obscura y que no coagula en el desprendimiento prematuro de placenta. En la placenta previa es un rojo brillante y sí presenta coagulación. Y la ruptura uterina es un sangrado rojo. Hay dolor en el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta y no hay dolor en la placenta previa. El útero está hipertónico en el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta y está relajado en la placenta previa. No ha iniciado actividad uterina. Ahora, el otro cuadro para presentar un sangrado es la rotura de la vasa previa, simplemente los vasos previos. En este cuadro, los vasos de la placenta, en lugar de continuar por el cordón umbilical, están fuera no existe ese cordón. Entonces salen lateralmente los vasos y directamente de ahí se insertan en el ombligo del producto. Cuando empieza el trabajo de parto, se interpone en la presentación y causa un importante sangrado, y es únicamente un diagnóstico después del parto, porque esto es lo que nos vamos a encontrar. Ahora, es muy frecuente y está asociado a una placenta previa y embarazos múltiples. Hay que sospecharlo cuando ocurre después de la ruptura de membranas. Es un sangrado que se presenta con el líquido amniótico. El útero está relajado y no hay un serio compromiso en este momento dependiendo de la cantidad de sangrado. El producto puede llegar a fallecer si nos descuidamos, porque el sangrado no es materno, sino es de sangre fetal. Bueno, las hemorragias posparto son la principal causa de muerte materna y es una hemorragia grave y es la más frecuente en obstetricia. En estas vamos a tener una hemorragia primaria, que es la que comprende las primeras 24 horas posparto, y la secundaria, la que está entre las 24 horas posparto hasta las 12 semanas posteriores. ¿Sí? Este sangrado dijimos que puede ser mayor a 500 a 600 en el parto,
mayor a 900 o 1000 en el embarazo gemelar, en el parto gemelar, y mayor a 900 o 1000 en una cesárea. Nos está reportando una disminución rápida del hematocrito a más del 10% del valor antes del parto. Es cualquier sangrado, el del postparto, que determina o pueda determinar, si no se resuelve, una estabilidad hemodinámica en la madre. Ahora, tiene una incidencia del 2 al 3% del total de los partos. Se produce, desde luego, que antes del alumbramiento, perdón, después del alumbramiento de la placenta, es el posparto. Se ha reportado 150,000 muertes que ocurren por esta causa todos los años a nivel mundial, y es responsable del una de dos muertes de 100,000 partos en países desarrollados. 2/3 partes de las mujeres no tienen factores de riesgo identificables, y el 80-90% de estas muertes pueden ser evitadas si contamos con el personal y el material adecuado para su atención. Hay un 20% del gasto cardíaco que está atravesando la placenta. Tiene una alta irrigación. Por lo tanto, esta alteración puede llevarnos rápidamente a un shock o la muerte en cuestión de minutos, ¿no? Vamos a recordar que el útero tiene suturas fisiológicas o ligaduras vivientes que ni bien sale el producto, hay una contracción de miometrio y esta interrumpe el flujo de sangre a través de los vasos. Podemos clasificar la hemorragia postparto con 4 tests: la de tono, tejido, trauma y trombina. Entre las de tono tenemos la atonía uterina, las de tejido, la placenta retenida, la placenta previa y la placenta acreto-percreta. Y las de trauma, las laceraciones del tracto genital inferior, incluyendo la rotura uterina. Y la de trombina, las coagulopatías. El tono. Esta se produce por una sobredistensión uterina. Esta, por ejemplo, es ocasionada por el polidramnios, el embarazo múltiple, la macrosomía fetal. El agotamiento del músculo uterino, sobre todo en aquellos partos prolongados, la multiparidad, el uso de analgesia de conducción y la anestesia con halogenados. La infección intraamniótica por ruptura prematura de membranas prolongada, que ocasiona una amnionitis, o la disfunción anatómica funcional del útero por presencia de miomatosis uterina, por la placenta previa o por anomalías uterinas. A nivel de alteración de tejido, vamos a considerar la presencia de restos ovulares con adherencia normal de la placenta, con un cotiledón retenido o lóbulo subcenturiato, la retención placentaria, y la presencia de sangre o coágulos de sangre retenidos. Cuando hablamos del tono, dijimos que es una atonía uterina, hay que tener cuidado de descartar esto en el procedimiento. El procedimiento de la atonía uterina, el de cohibir la atonía uterina, consiste en dar masajes directos al útero, usar sustancias que nos van a aumentar el tono como la oxitocina, la ergonovina o prostaglandinas o los 3 juntos. Pero hay que asegurarnos de que no tenga nada de esto, porque el útero no se va a contraer si tiene coágulos de sangre retenidos, y el útero puede retener tranquilamente hasta 1 litro de sangre adentro. Las causas de tejido, factores de riesgo, una placenta incompleta en el parto, que no se ha hecho una revisión adecuada. Tenemos una cirugía uterina previa con la cicatriz fibrosa que impide la retracción. La multiparidad, la placenta normal que ya se ha reportado por ultrasonido, hay que tomar las precauciones previas para el procedimiento quirúrgico. Y la atonía uterina es la que constituye, desde luego, el 50% de los sangrados del posparto y constituye la causa más frecuente de transfusiones sanguíneas en el periparto. Ahora, la anomalía de implantación de la placenta. Tenemos una placenta ácreta, aquella que está infiltrándose en el miometrio. Una placenta íncreta cuando está involucrando ya el miometrio, el músculo uterino. Y una placenta pércreta cuando ya atravesó
y se implanta en los órganos circunvecinos o tejidos circunvecinos. Se puede comprometer frecuentemente, por ejemplo, la vejiga o hacia atrás el recto o otros tejidos que estén cerca. ¿Sí? El manejo de esta placenta es seria, porque nos lleva a dos disyuntivas. Quirúrgicamente removemos el útero, pero también hacemos remoción de la vejiga, ¿hasta qué altura? O hacia atrás el recto y ¿hasta qué altura? O la segunda, la dejamos y hacemos un manejo expectante, porque podemos usar citostáticos como el metotrexate y hacer una vigilancia de la paciente. La placenta habitualmente empieza a calcificarse y supuestamente degenera, pero no se pierde. Pero el problema es que esta placenta retenida va a liberar tromboplastina y factores de coagulación y puede empezar una coagulación intravascular diseminada, ¿no? Sí hemos dejado placentas, hemos hecho el manejo con metotrexate y han tenido una bastante buena evolución, pero siempre nos quedamos con eso de no empezará una coagulación intravascular diseminada. Entre los factores que ocasionan trauma tenemos laceraciones del cérvix, vagina, periné, extensión o laceraciones de la histerotomía al hacer la cesárea que se puede ampliar o la rotura uterina. Podemos clasificar estos desgarros o laceraciones en las de primer grado, segundo y tercer grado. Las de primer grado únicamente comprometen la mucosa vaginal, la horquilla y la piel del periné. Las de segundo grado van a llegar a comprometer el cuerpo perineal, el músculo transverso del periné y van a exponer el esfínter del ano. En las de tercer grado abarcan el cuerpo periné, el músculo, el esfínter del ano o recto y los músculos perineales profundos. Tenemos factores de riesgos como ser el parto precipitado. Es esa paciente que llega con 4 centímetros de dilatación y en 5 minutos ya está con el parto, ya salió el bebé. Nos desgarró todo a su paso. El encaje profundo de la presentación en la cesárea, cuando pasa la paciente, por ejemplo, con una dilatación completa, ya está abajo el producto, ya hay que ir por él. Podemos hacer unos desgarros laterales en la histerotomía que se van, pero llevándose incluso la uterina y está más atrás. Tenemos las posiciones viciosas, los productos en presentaciones transversas, las cirugías uterinas previas, la multiparidad, el parto instrumentado, procedimientos iatrogénicos. Y entre estas mismas la inversión uterina que ocurre una cada 2000 nacimientos. Es un cuadro en el cual incluso una placenta normalmente inserta puede llevarnos a una inversión uterina, simplemente al hacer tracción. El tono del útero no es suficiente para retener esa tracción. Con una leve tracción y se ve el útero hasta afuera y empieza el sangrado. Y si el útero se contrae por esa maniobra intempestiva, va a empezar un sangrado incoercible y necesitamos desde luego que llegue el anestesiólogo, nos relaje a la paciente para poder revertir ese útero invertido. Entre los factores de coagulación tenemos la púrpura trombocitopénica idiopática, la preeclampsia, el síndrome de HELLP. Es muy difícil hacer el diagnóstico a primera del síndrome de HELLP, porque habitualmente estamos en un centro hospitalario donde llega, se toman los laboratorios de rutina y todo está bien. Pero el síndrome de HELLP no se puede hacer diagnóstico con el primer laboratorio, necesitamos el segundo para ver las alteraciones que tiene, sobre todo a nivel de plaquetas. El feto muerto es retenido porque nos va a liberar factores de coagulación, las infecciones severas, el desprendimiento de la placenta, la embolia por líquido amniótico, así como las fusiones masivas, el uso del ácido acetil salicílico, los procedimientos de anticoagulación terapéutica. En esta paciente hay que sospechar si tenemos presencia de petequias o hematomas, la elevación de la presión, la muerte fetal, la fiebre, leucocitosis, la hemorragia anteparto y el colapso súbito, y sus antecedentes de trombosis. La reanimación de la hemorragia posparto debe ser inmediata.
Si no se controla, esta va a evolucionar rápidamente a un estado de choque, a una coagulación intravascular diseminada, a la necrosis tubular aguda y a la necrosis de la hipófisis anterior que nos va a ocasionar un síndrome de Child. Todavía tenemos 10 millones de muertes en niños y la mitad, medio millón de muertes en madres. Podemos reducir esta tasa, siempre y cuando estamos preparados para resolver este problema. Muchas gracias.